cómo conducirse en la casa de Dios. Cómo conducirse en la casa de Dios es el tema que vamos a estar desarrollando. Esta es la primera parte. Voy a pedirle que vaya a 1 Timoteo capítulo número 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Amén. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Síganlo usted en su Biblia o dispositivo móvil que tiene ahí a la mano, y vamos a empezar a meternos en esto. Amén. Ok, ténganlo ahí. Entonces, ¿cómo conducirse en la casa de Dios? Lo primero que quiero decirle antes de leer es que 1 Timoteo es una de las 4 cartas personales de Pablo, es decir, cartas que no fueron escritas a iglesias, sino fueron escritas a personas. Es 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Son las 4 cartas personales que tenemos en el Nuevo Testamento de Pablo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, según lo que se narra en Hechos 16, Timoteo era un joven creyente de Listra, ¿sí? Que era de madre judía y de padre griego, y que Pablo lo incorporó a su equipo apostólico en su segundo viaje, como se conoce de Pablo su segundo viaje misionero. Cuando Pablo pasa a Listra, que vuelve a recorrer las iglesias que él había levantado junto con Bernabé en el primer viaje, ¿verdad? Se encuentra este joven Timoteo, dice la escritura, del cual todos daban buen testimonio, ¿verdad? Y él lo incorpora a su equipo apostólico. De ahí desarrollan por lo que se ve en las cartas, una gran amistad, una gran relación, tanto que Pablo lo llama hijo en la fe a Timoteo. Este es Timoteo, ¿sí? Y ahora ha sido dejado en Éfeso para hacer esta labor apostólica de corrección, de fundamentar cosas en la iglesia en Éfeso, ¿sí? Este es un poquito el contexto de la primera carta de Pablo a Timoteo, donde Timoteo está en Éfeso y Pablo le escribe desde algún lugar de Macedonia, según los registros bíblicos. Ahora sí le voy a pedir que leamos 14 y 15. Dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que la primera carta a Timoteo y también la segunda son una serie de instrucciones, ¿sí? No, ¿cómo se conforma la carta a Timoteo? Son una serie de instrucciones, y en este pasaje encontramos la razón de esas instrucciones. La razón de esas instrucciones era que si Pablo tardaba en ir a verlo, Timoteo tuviera una serie de instrucciones para que él, ¿sí?, pudiera saber cómo deberían comportarse o conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero platicar con ustedes es ¿a qué se refería? ¿Qué había en la mente de Pablo, de Timoteo y de la iglesia de aquel tiempo cuando escuchamos casa de Dios, ¿no? Casa de Dios. Entonces, la idea que tenemos hoy en día cuando escuchamos casa de Dios, normalmente tenemos una idea que está muy distante de la idea que ellos tenían en el primer siglo. Recuerde esto es fundamental para el buen entendimiento de la Escritura. La Biblia es un libro antiguo, no puede usted quitarse de la mente. Claro que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, eso lo sabemos, es dinámica, es actual, toca el corazón, sí, pero el texto en que fue escrita la palabra del Señor es un texto antiguo, ¿sí?, donde las cosas que se dicen de aquel tiempo quizás sean muy diferentes a lo que nosotros entendemos y pensamos que por nuestro contexto. Entonces, un error que se comete muy a menudo es cuando leemos la Escritura, ver frases que dicen la Escritura, cosas que dice el texto, y pensar que es como si fuera escrito en este tiempo y que esto significa lo que significa para nosotros, y ese es un error. La palabra griega para casa de Dios es oikos, ¿sí? La palabra oikos es casa de Dios, ¿sí?
y significa dos cosas básicamente: casa y familia, ¿sí? También en algunos textos encontré que significa o que se puede aludir a una casa como si fuera un templo, ¿sí? Y entonces las opciones que tenemos cuando ellos hablaban de casa de Dios, pues pueden ser dos. Una, un templo, ¿verdad? Un templo, ¿sí? Que se hace a la idea que hoy tenemos cuando decimos casa de Dios. Es más, ahorita en este tiempo todos ya queremos reunirnos, ¿verdad? Y algunos grupos que tienen un templo como tal, un lugar en un espacio físico, pues le llaman la casa de Dios, ¿verdad? Los que rentamos un local, pues no le podemos llamar casa de Dios, pero por lo menos pensamos en el local, ¿no? Entonces, un local físico, ¿dónde? Porque fíjese lo que está diciendo Pablo, le está diciendo Pablo a Timoteo: para que aprendas a cómo conducirte en la casa de Dios. El tema es conducirse ¿dónde? Y entonces sí tenemos que resolver este asunto porque, primer cosa, podemos pensar que lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que él tuviera ciertas instrucciones de cómo comportarse cuando fueran al lugar físico donde se reúne la congregación, es decir, templo o casa de Dios. ¿Sí? A lo mejor usted dice: ya no tenemos ganas de congregarnos, de reunirnos, ok, y a lo mejor por eso nos va a predicar usted cómo conducirse en la casa de Dios, ¿no? Porque nuestra idea es cuando nos reunamos, cuando estemos en el espacio físico, ¿sí? Y mire, quiero decirle que este ha sido un problema de muchos años para el cristianismo. ¿Cuál? Tener dos comportamientos: uno cuando no estamos en el lugar físico donde nos congregamos, y otro cuando nos reunimos. Tenemos dos maneras de vivir: una cuando no estamos en el espacio físico donde está la congregación, y otra cuando estamos, ¿sí? Tenemos cierta ropa para cuando vamos a ese lugar, cierto lenguaje, ciertas formas, ¿verdad? Y tenemos, no estoy diciendo que usted, pero en general el cristianismo tiene otra forma para cuando no está en ese espacio físico llamado templo o casa de Dios, ¿sí? Entonces, este es un asunto que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque a eso se referían ellos. Pablo le estaba recomendando a Timoteo cómo debería comportarse cuando estuviera en ese espacio físico llamado casa de Dios, ¿verdad? Que cuando él fuera a esas reuniones con la iglesia, ¿verdad?, a la casa de Dios, al espacio físico, él supiera cómo conducirse, qué hacer y qué no hacer. ¿Será eso realmente lo que estaba pensando? Esa es la primera opción. La segunda opción es que en realidad cuando ellos se referían a casa de Dios, se referían a la gente, o sea, la iglesia, las personas, ¿sí? Es decir, que casa de Dios no es un lugar físico, sino casa de Dios es las personas. Y esto, aunque parece muy sencillo, te cambia todo. ¿Por qué? Porque Pablo quería enseñarle a Timoteo cómo conducirse. Uno, si era el templo, pues cómo conducirse mientras permaneciera en ese espacio físico, ¿sí? O si ellos tenían en su mente la iglesia, personas, entonces no necesariamente es cómo comportarse en un espacio físico, sino cómo comportarse con las demás personas. Y entonces aquí hablamos de relaciones personales, mientras que en la otra podemos hablar de espacio de tiempo. Mientras estemos en el espacio de tiempo llamado templo, o llamado local donde nos reunimos, o llamado oficina donde nos reunimos, en ese tiempo tengo que saber comportarme. Pero si no están hablando de esto, entonces están hablando de las personas. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, en lo que voy te mando instrucciones de cómo debes relacionarte. Ojo, y esa es la palabra que quiero usar: relacionarte con la casa de Dios. Es decir, cómo relacionarte con las personas que son iglesia. Cómo relacionarse. Y amados, quiero decirles que los cristianos del primer siglo no tenían templo físico. Los templos cristianos aparecieron siglos después, siglos. La carta a Timoteo está fechada por el año 60, 62.
Los templos cristianos no aparecieron sino hasta cuando Constantino, emperador romano, adopta como religión oficial el cristianismo. Luego entonces muchos templos paganos se transformaron en templos cristianos. Fue cuando los cristianos por fin tuvieron espacios, ¿sí?, ya dedicados al culto, a la adoración a Dios, espacios físicos. Entonces estamos muy lejos de que los cristianos del primer siglo, del año 60, tuvieran en su mente templo. Pero usted me podrá decir, pero estaba el templo en Jerusalén. Sí, estaba el templo de Jerusalén, nomás le quedaban unos 8 años de existencia, porque en el año 70 lo destruyeron los romanos. Pero vamos a suponer que sí, que el templo en Jerusalén estaba en el año, sí, pero le aviso que Timoteo estaba en Éfeso. Y Éfeso y Jerusalén, muchos kilómetros de distancia. O sea, no había un templo físico del cual ellos pudieran decir, nos vemos el próximo domingo en la reunión en el templo. No existía eso. No tenían templo, no. No tenían un lugar físico donde se pudieran congregar todos, no lo tenían. ¿Dónde se reunían entonces? En casas. En casas. ¿Y si eran muchos? Pues en muchas casas. ¿Cómo le hacían? ¿Por qué cree que oramos? Dios siempre sabe cómo resolver todas estas situaciones. Entonces no se llene tanto de ansiedad de ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo nos vamos a reunir? No pasa absolutamente nada. Dios tiene todo controlado, hermanos. Así es que, primer cosa, cuando usted lea en el Nuevo Testamento casa de Dios, jamás se le ocurra pensar en un templo o en una construcción física. No existía tal idea. Así es que, para finalizar esta gráfica, le ponemos ahí cualquier idea de templo, quítelo. Le ponemos un tache ahí. No existe esa idea de templo. Cuando hablamos de casa de Dios, se habla definitivamente de iglesia, personas. Entonces, si regresamos al texto, dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que conducirse, portarse en la relación con todos los demás hermanos, personas llamadas iglesia, ¿sí? Y luego lo ratifica. La casa de Dios, que es la ¿qué? Iglesia, no es un lugar físico. Así es que tenga paz en su corazón. La vida cristiana no depende de un espacio físico, ¿sí? No depende de un espacio físico, ¿sí? Es otra cosa la que el Señor quiere hacer. No estamos diciendo que no hay que congregarse, porque algunos pueden sacar una idea y una enseñanza fuera del contexto bíblico que no es importante congregarse. Sí, sí es importante. Lo que estoy diciendo es que el concepto que tenemos, por ejemplo, de un auditorio donde llegan 500, 1000 o 50 personas o 20,000 personas a congregarse, es un concepto que tenemos hoy en día, pero que quizás ellos no lo tenían. ¿Y qué tal si nos tenemos que reunir al aire libre, hermanos, en un campo? Donde no hay ni una pared, donde no hay nada. Sigue siendo iglesia. Bueno, pero aquí no quiero ni siquiera dejarle la idea que Pablo le estaba diciendo a Timoteo cómo comportarse los domingos de 10:30 a 12:30. No, cómo conducirse, cómo comportarse, cómo relacionarse con la iglesia. Y amados, aunque es una palabra para Timoteo, ¿sí? Tú y yo creo que también necesitamos tener este tipo de instrucciones, ¿sí? Este tipo de enseñanzas para que nosotros nos aprendamos a conducirnos con la iglesia. ¿Cómo es que nos tenemos que conducir con la iglesia? ¿Cómo es que tenemos que relacionarnos los unos con los otros? ¿Cómo es una vida, ¿sí? En iglesia? Eso es lo que está diciendo. Así es que creemos que es muy importante esta serie de enseñanzas que Pablo le da a Timoteo para que nosotros también las adoptemos. Hay cosas bien prácticas, vamos a encontrar cosas bien prácticas que a veces pasamos por alto, ¿sí? La forma en que me tengo que relacionar con una hermana mayor, la manera en que me tengo que relacionar con otra joven, otra señorita, otro varón mayor, con los ancianos de la iglesia. Hay una serie de enseñanzas, cómo atender a las viudas. Te dan una serie de instrucciones muy, muy pertinentes que a veces ignoramos, ¿verdad?
y que esas deben permanecer en nuestra vida y muchas otras. Así es que con esto vamos a iniciar cada que tengamos este tema, cómo conducirse en la casa de Dios. No está hablando del lugar llamado físicamente templo o local o auditorio o salón, sino está hablando de cómo cada uno de nosotros nos tenemos que relacionar con los demás, que es la iglesia, ¿sí? Y luego todavía dice, ¿verdad?, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, este grupo de creyentes no son cualquier cosa, no son cualquier grupo, es un grupo especial, porque todos juntos conformamos la columna y el fundamento de la verdad. ¿Ok? Entonces vamos a la primera instrucción. Hoy vamos a ver solamente una, hay muchas en 1 Timoteo y 2 Timoteo, vamos a ver una, y está en el primer capítulo, ¿sí? Así que le pido que vaya a 1 Timoteo capítulo 1, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 1. Y de ahí vamos a leer del 3 en adelante, ¿sale? Instrucciones, ¿sí?, de cómo relacionarse y cómo conducirse con los demás. Dice capítulo número 1, versículo 3 en adelante. Voy a leerlo. Sígame, por favor. Dice: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso. Ahí ya, eso ya lo platicamos. Y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. 5. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Ok, hasta ahí, por favor. Primera instrucción que Pablo le da a Timoteo para que aprenda cómo conducirse, cómo relacionarse en lo que es la iglesia. Y lo primero es que él, obviamente, era un hombre que tenía autoridad, y también cada uno de nosotros debemos siempre tener en cuenta esto, que no debemos de enseñar doctrinas falsas, ¿vale? No debemos enseñar doctrinas falsas y no debemos permitir que se enseñen doctrinas falsas, ¿sí? Ahora, lo que también es importante, y lo vamos a ver en su momento, porque Pablo lo repite muchas veces, es no controversias, no discusiones, pero sí que tenemos que darnos cuenta que no podemos relacionarnos entre nosotros con doctrinas falsas, ¿sí? Aquí entramos en un tema realmente complicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que algo es una doctrina falsa, es relativo. ¿En qué sentido? Es relativo porque se da un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que lo que yo enseño es la verdad y que todo lo demás es falso. ¿Y es relativo por qué? Pues porque yo estoy asegurando, haciendo un supuesto, que yo tengo la razón y tengo la verdad. Por lo tanto, todo lo que no está de acuerdo a lo que yo digo es falso. Por eso es que un grupo dice: tú estás mal, y el otro grupo dice: no, tú eres el que estás mal, ¿verdad? Y otro grupo dice: no, tú eres falso. No, el que es falso eres tú. Y entonces nos caemos en algo que se llama relativismo, ¿sí? Es decir, es relativo. ¿Por qué? Bueno, la doctrina es falsa de acuerdo a mi concepto que tengo de doctrina, ¿sale? Y tu doctrina es falsa de acuerdo al concepto que tú tienes de doctrina. Entonces yo me puedo parar en este momento y decir: bueno, hermanos, todo lo que nosotros enseñamos pues es la verdad, ¿verdad? Y entonces todo lo que alguien enseña algo diferente a lo que yo enseño pues es falso. Y pues usted dice amén, pues lo dijo el pastor o lo dijo el apóstol, pues así ha de ser.
Sigue siendo relativo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que lo que yo digo es verdad y todo lo demás es falso y relativo. ¿Vale? Entonces, este pasaje pues carecería de mucho sentido porque es relativo. Pero escúcheme a lo que le voy a decir. Cuando leemos todo el pasaje, por eso le voy a pedir que esté muy atento, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que no hay una cosa relativa, sino el mismo pasaje te dice qué es realmente la doctrina correcta. Para empezar, hermano, la traducción no nos ayuda mucho porque doctrina falsa se escucha así como casi diabólica, ¿no? Doctrina falsa. Ay. No, realmente la traducción en el original griego es enseñanza distinta, es lo que dice nada más. Distinto. Distinto, fíjese que es diferente a falso, es distinto. O sea, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, no dejes, no permitas, ¿sí?, que se enseñe una doctrina o una enseñanza distinta. Se traduce falso, está bien, porque distinto es falso, ok, pero realmente, literalmente sería distinto. Entonces, todos decimos tener la doctrina verdadera y todos los demás tienen una doctrina falsa porque es distinta. Entonces, ¿qué le parece si no le llamamos doctrina verdadera, le llamamos doctrina original? Para que tenga sentido cuando digamos una doctrina distinta, ¿sí? Original, la original. ¿Dónde está la doctrina original? Está en el texto del Nuevo Testamento. Ahí está la doctrina original, ¿sí? Ahí está. A ver, es muy bueno ir al texto bíblico, porque el texto bíblico te va a dar la cantidad de énfasis a lo que se le tiene que dar énfasis, ¿ah? Y también le va a dar énfasis, mucho énfasis a lo que en realidad hay que darle énfasis, ¿sí? Cuando nosotros nos alejamos del texto bíblico y empezamos a querer sacar una serie de doctrinas, ¿sí?, alejados del texto bíblico, le podemos dar más énfasis a lo que el texto bíblico no le da tanto énfasis. Podemos hacer de un solo versículo, de 2 versículos, una gran doctrina, cuando realmente tú encuentras en el texto del Nuevo Testamento que no se discutió mucho ese tema. Es importante, no se discutió mucho ese tema, no era trascendente ese tema. Sin en cambio, otras cosas sí se le dio mucho énfasis. Entonces tenemos que ir al Nuevo Testamento, al texto del Nuevo Testamento, para que eso te dé realmente el original. Pero sigue siendo relativo eso, sigue aún siendo relativo eso. Entonces, ¿cómo podemos saber lo absoluto de todo esto? Vamos a ver un poquito, el texto te lo da. Miren que el versículo 5 es interesantísimo, muy interesante. Dice que no atiendas a supuestos maestros, dice el 3, pretenden llamar genealogías interminables, cosas que provocan controversias, cosa que Pablo nunca quiso entrar en controversias, en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. El versículo 5 es clave en el entendimiento de esta instrucción de Pablo a Timoteo. Dice, debes hacerlo así, ¿qué? No prestar atención a leyendas y genealogías, no de permitir que supuestos maestros enseñen, no permitas que enseñen supuestos maestros. ¿Por qué? Porque debes hacerlo así para que el amor brote, Ojo, mire, ¿cuál es el asunto? Cuando hablamos de doctrinas falsas, cuando hablamos de doctrinas diferentes, inmediatamente lo único que nos urge es poder aclarar la verdad, ¿verdad? Y de alguna manera enseñarle a la iglesia esa verdad y decirles, mire, esto es incorrecto, esto es correcto. ¿verdad? Entonces, a lo mejor, si alguien vino a enseñar algo incorrecto, yo lo que tengo que hacer es llamar a todos y decirles, no, esto es incorrecto, lo correcto es esto. Y una vez que todos ya lo entendieron, sí, ya lo entendimos todos, ok, bueno, pues vamos a nuestra casa. Porque nada más era cuestión de saber lo correcto. Pero aquí hay una primera cosa importante. Para los cristianos del primer siglo y para Pablo, el asunto no era un mero conocimiento. Dice, tú tienes que checar, tienes que prestar atención a la enseñanza. ¿Para qué? Para que así, debes hacerlo así, para que el amor brote. O sea, no era suficiente con aclarar los puntos, sino lo que realmente tenía que suceder era ¿qué? Que el amor, y por ahí está la cápsula del ágape, ¿sí?
el amor que tiene que ver con una práctica, el amor que tiene que ver con el servicio, el amor que surge del corazón, surja de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Checa que en nuestro concepto actual diría, si yo escribiera una carta y con mi contexto actual yo diría, no dejes enseñarle a supuestos maestros doctrinas falsas, no presten atención a leyendas porque provocan controversias, debes hacerlo así porque hay que cuidar la sana doctrina. Y no tenemos que alejarnos de nuestros fundamentos bíblicos. ¿Qué? Nunca se me ocurriría mencionar el amor. No sé si me está entendiendo. O sea, como que el amor aquí no tiene nada. ¿Y el amor qué? O sea, el amor es otra cosa. No estábamos hablando de amor, estamos hablando de doctrina. ¿Me está entendiendo? No estamos hablando, no, el tema del amor no ese, mañana lo vemos. No, ahorita estamos hablando de la doctrina, de la enseñanza, de la verdad. Sí, estamos hablando de la verdad, está hablando de que nos enseñen doctrinas falsas, genealogías, leyendas y doctrinas que no son las originales, que son distintas. Pero la preocupación de Pablo no era, la preocupación de Pablo no se quedaba solamente en aclarar los puntos, sino la preocupación de Pablo era el efecto que la doctrina tiene. El efecto que la doctrina tiene. Porque si la doctrina no tiene un efecto, aunque puede ser una excelente doctrina, si no da el resultado que debe dar, es falsa. Y ahorita lo voy a demostrar en la palabra. No piense que solamente estoy diciendo esto por decirlo, pero quédese con esa frase. Toda doctrina que puede ser examinada y decir, pues está correcta, pero que no tiene un efecto, el efecto que se espera, entonces no es doctrina verdadera. Porque Pablo aquí no se preocupa de una declaración necesariamente de fe. Si él está preocupado para que el amor, que es el resultado de la palabra, surja de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Es decir, que el amor surja de una vida regenerada. Y no que el amor surja, ojo, del esfuerzo humano o de alguna otra cosa que no es lo genuino de Dios por una mala enseñanza. O sea, yo lo que le quiero decir es que la enseñanza por sí misma, que aunque puede ser una buena enseñanza o parece una enseñanza bíblica, por sí misma esa enseñanza, si no trae un efecto del amor práctico, porque ¿se acuerdan en la cápsula lo que decimos? ¿Sí? Que el amor es el punto máximo de la expresión de la vida de Cristo. Cuando ese amor se manifiesta, ¿sí? Entonces esa doctrina es verdadera. Si ese amor no se manifiesta, esa doctrina no es verdadera. ¿Según quién? Según lo que dice los apóstoles del primer siglo. ¿Vale? Mire, quiero ver una segunda gráfica. La segunda gráfica de esta enseñanza se la pongo para ejemplificar lo que estoy diciendo, la importancia que tiene la palabra. Voy a hacer simplemente dos líneas. La primera línea es una línea que es un terreno malo, ¿sí? Me estoy basando mucho en Mateo capítulo 13. Lo traigo Mateo 13 para explicar lo que quiero decir. La importancia que tiene la palabra, pero no la palabra por sí misma, sino el efecto que debe tener. Si yo tengo un terreno malo, y el terreno malo es el corazón, lleno de duro, lleno de pedregales o de espinas, y siembro una semilla, pero esa semilla no es la correcta, es una semilla incorrecta, ¿sabe qué va a pasar? Nada. El terreno no es apto para que florezca nada. Entonces, si hay un terreno malo, un corazón malo, alguien que no tiene la actitud para recibir la palabra y se le enseña mal, pues no pasa nada. Pero si a ese terreno malo tú con una palabra distinta le siembras la palabra verdadera, la palabra original a ese terreno malo, lo que va a suceder es que probablemente florezca algo, pero muy tenue,
muy pequeño, muy insignificante, que probablemente se seque, como dice la Escritura. Entonces, cuando el terreno es malo, le siembres palabra distinta o le siembres palabra original, poco efecto o nulo efecto va a traer. Ojo, por favor, le puedes estar sembrando palabra correcta, pero necesita un corazón correcto, ¿vale? Pero lo que más me preocupa es cuando hay un corazón, un terreno bueno, y cuando siendo bueno no estoy hablando de bondad, sino listo, que está trabajado, que es buena tierra, que tiene actitud, que tiene fe, que puede creer, que está listo para recibir, ¿vale? Cuando tú siembras una palabra mala en ese terreno, lo más seguro es que nazca algo que no es lo que debe ser, no es realmente lo que el Señor planeó, ¿sale? Pero si tú siembras en ese corazón una palabra original, la verdadera, el asunto es eso que van a hacer, que eso es lo que se quería. Vea, o sea, esta gráfica lo único que quiero que usted vea es que la palabra, la doctrina, la enseñanza por sí sola no está completa, a menos que tenga un efecto. Y eso que pongo ahí como esa planta grande es el amor. Es la vida práctica, es la práctica, es la vida, es nuestra conducta, nuestras actitudes, lo que hacemos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos con los demás, la actitud que tenemos el día a día, ahí está. Entonces, lo que le quiero remarcar con esta gráfica importante es que no nos quedemos, y se lo digo porque ellos no pensaban en la doctrina como una serie de cosas que dejamos establecidas en una hoja y decimos, esta es nuestra doctrina y está bien, todos lo hacemos, todos los grupos tenemos una doctrina, decimos, creemos esto, es perfecto y tenemos que estudiarlo, sí, pero ojo por favor, nos hemos quedado cortos al decir esto es doctrina. Entonces, como yo puse en un papel lo que creo y hay otro grupo que no cree lo que yo creo, entonces es doctrina falsa. No, pero permíteme, tú no puedes llamar doctrina falsa a eso. ¿Por qué? Es relativo. Es relativo porque tú estás poniendo en un papel lo que tú crees. Y es relativo, ¿por qué? Porque como no se parece a lo que otro cree o varía un poco, entonces es falso. Y entonces podemos decir doctrina, la sana doctrina, la doctrina falsa. Estamos fuera de contexto bíblico. Porque para los primeros cristianos, sí, efectivamente, se tenía que predicar lo que ellos predicaban. Pero ojo, por favor, su preocupación no era que estuviera escrito bien o que estuviera escrito mal. El asunto era que el amor y la práctica del evangelio no fuera a ser esa hojarasca que vemos en la gráfica, sino fuera realmente el amor, ¿sí? Que no fuera la cizaña como lo vemos en Mateo 13, sino fuera el trigo verdadero lo que floreciera. Por eso es importante la doctrina, ¿eh? La doctrina no es importante, por eso la doctrina no es importante solamente por aclarar algo y quedarnos ahí. Claro que se tiene que aclarar, claro que no podemos creer en algo que no está en la Escritura, pero no podemos quedarnos en eso nada más, en la satisfacción de decir yo asisto a un lugar donde se predica la palabra, qué bueno, sí, está bien, es perfecto, sí, pero tiene que suceder algo más, tiene que brotar el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera, y eso es una vida regenerada. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. Si eso está sucediendo en tu vida, bendice el nombre del Señor. ¿Ah? Sí. Por más que tú quieres, por más que tú buscas y crees tener la sana doctrina o la doctrina verdadera y en tu vida no hay un fruto, no hay nada, probablemente, hermano, algo no esté funcionando. Puede ser el corazón o puede ser que también lo que te están enseñando o como lo estás tú entendiendo no es así. Es importante eso. Es importante. No es la pura semilla, como ahí la pongo en la gráfica, lo que da el efecto. Tiene que ver el corazón. Pero también si hay corazón y hay mala semilla, no se cumple el propósito. Se tienen que juntar dos cosas, el corazón y la buena palabra. A lo mejor tengas un buen corazón, pero un mal entendimiento. Por eso no está fluyendo el fruto. ¿Sale? Y vamos a ver más adelante cómo describe el apóstol Pablo la sana doctrina. Vamos a ver que no es un argumento, sino es una vida. Quiero que por favor que avance un poquito al versículo 12, porque el apóstol Pablo se encarga de describir el evangelio, ¿sí? De describir el evangelio. Por eso dice más adelante,
Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, que me consideró digno de confianza al ponerme en su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. 14. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí. Ahí está, él habla de esa conversión, donde la gracia del Señor se derramó sobre él con abundancia, junto con la fe que viene de Dios y el amor, ahí está, que hay en Cristo Jesús. Ve cómo el apóstol Pablo siempre habló acerca de que cuando él conoció a Jesucristo fue transformado y lo que floreció fue la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente, dice, por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Ahí está. Pablo resume, hermanos, la salvación es por medio de la fe, la salvación es por medio de la gracia del Señor Jesucristo, hermano. Somos personas pecadoras, somos personas enemigas de Dios, somos transformados por un poder. No es que aprendimos un mensaje, claro que ese poder va ligado a un mensaje. Sí, o sea, entiéndame, cuando aquí hay dos extremos, hermano. A veces hay grupos que enfatizan mucho el poder y tienen un mensaje muy alejado del Nuevo Testamento. A lo mejor hay grupos que sí son muy escrupulosos en el mensaje, pero están muy alejados del poder. Y tenemos que buscar un punto medio. El punto medio está, hermanos, en un mensaje correcto y que ese mensaje desate un poder interno de transformación. Aquí Pablo nos habla de transformación. No habla de una doctrina fría que memorizo y que aprendo y que mi vida no tiene ningún cambio. No, está hablando de una vida transformada por medio de un poder, el poder que tiene el mensaje. El mensaje tiene un poder. Y si el mensaje, tú tienes un corazón para recibir y el mensaje que te están dando no está transformándote, entonces hay que ver si el mensaje es el correcto. Pero si tienes un corazón para con Dios y el mensaje es el correcto, el poder de Dios se desatará en tu vida y habrá cambios. Pablo está hablando de transformación. ¿Sale? Quiero avanzar a la parte última de lo que quiero comentar. La primera instrucción entonces de Pablo a Timoteo es: cuida, seguir la sana doctrina con todos tus demás hermanos. Enséñala, pero también ve que todos los demás hermanos sigamos la sana doctrina. Y yo, hermano, en esta mañana les exhorto a cada uno de los que nos está viendo, escuchando y verá este video, a que sigas la sana doctrina, ¿sí? Y tú dirás, ¿pero cuál es? Cristo Jesús en tu vida, Cristo Jesús transformándote por el Espíritu Santo, Cristo Jesús como un único medio de salvación, Cristo Jesús como el Hijo de Dios que vino y regresará, Cristo Jesús como aquel que murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Ese es el mensaje. Pero la sana doctrina no es solamente un mensaje, es algo más. Mira, 3 pasajes que quiero ver contigo. El primero está ahí mismo en el primer capítulo de Timoteo. Está en el versículo 10. Cuando Pablo está hablando de la ley, empieza a mencionar desde el versículo 9, ¿sí? Dice que la ley, la Torah, no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes. Y tiene mucha razón. Los desobedientes necesitan ley. Y empieza a decir una serie de adjetivos fuertes que sí, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer la ley, cuando yo leí con mis hijas la ley, nos tocamos todo el Génesis, Éxodo, Levítico, hay ciertos pasajes, hermano, que se pone uno colorado cuando lo está leyendo, ¿no? Y a uno los lee rápido porque dice, no sé, que la niña vaya a preguntar qué es esto, ¿no? ¿Cierto o no? Cuando empieza a hablar de distorsiones sexuales, ¿no? Y uno hermano, a ver, con todo el respeto, y no estoy diciendo nada contra Dios, hasta se inauguran en pecados ahí, leyendo esas cosas. Precisamente porque dice, la ley es para los desobedientes, los rebeldes, para los impíos y pecadores. Porque a quién se le iba a ocurrir hacer las perversidades que ahí dice, a impíos y a pecadores, para los irreverentes y profanos.
La ley es para los que maltratan a sus propios padres. Alto. ¿Está hablando de conocimiento o de conducta? Conducta. Ojo, está hablando de conducta. La ley es un conocimiento para ir en contra de una ¿qué? Conducta, perfecto. La ley está puesta para que los que tienen una conducta terrible. La ley es para los que maltratan a sus padres, para los asesinos es la ley, ¿sí? Para el ojo por ojo y diente por diente, ¿sale? La ley es un conocimiento que está puesto para una conducta. Para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros, ¿sí? Para ellos, ¿sí? Y los que juran en falso son conductas que la ley quería frenar esas conductas, pero no pudo, ¿sí? Vea cómo termina Pablo este argumento. En fin, la ley es para todo conducta, la ley es para toda conducta, déjeme hacer mi explicación. Ojo, la ley es para toda conducta que está en contra de la sana doctrina. Entonces, si la ley es para toda conducta que está en contra de la sana doctrina, no podemos decir que la sana doctrina sean simplemente conocimientos, ¿sí? La sana doctrina tiene que ver con conducta. Ahí está. Porque está diciendo que la ley trataba de corregir conducta. Y dice que todo eso que está ahí está en contra de la sana doctrina. Y déjeme abrir un paréntesis nada más para la enseñanza. La ley fue puesta para corregir toda esa conducta. Y esa conducta está en contra de la sana doctrina, entre paréntesis, conducta. Pero nos hemos perdido los cristianos en que si alguien enseña algo diferente a lo que enseña mi pastor, doctrinas falsas, no van de acuerdo a la sana doctrina. La enseñanza del mensaje original de los apóstoles, que tiene un efecto en el corazón de los hombres y que entonces aflora una conducta. Principalmente, esa conducta es el amor, ágape. Esa es la conducta, excelente. Y esa conducta se llama la sana doctrina. Entonces, primer pasaje donde te demuestro, nos demostramos o vemos claramente que la sana doctrina es conducta. Segundo pasaje, Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Ok? Dice así. Voy a empezar a leer un poquito antes, desde el 5:24. Los pecados de algunos, me encanta este pasaje, lo leí ayer y dije, qué hermoso está. Hay tanto de qué predicar, hermano, que de Timoteo hay mucho material para entender. Dice, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Hermano, el que tiene la doctrina verdadera, la sana doctrina, tarde que temprano se va a dar. ¿Por qué? Por las obras, porque sana doctrina son obras. Entonces, en esta idea, hermano, de que también, hermano, los pecados, algunos salen pronto los pecados de gente que se dice creyente y pues, está muy lejana de eso, mientras que los pecados de otros se descubren después. Pero y pasa lo mismo con las buenas obras, aunque las ocultes, tarde o temprano se manifestarán. Capítulo 6. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen, fíjense, ¿verdad? Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen respeto. ¿Y el respeto es una qué? ¿Un conocimiento o una conducta? Conducta. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Por eso no podemos estar criticando a las autoridades.
Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Eso es lo que debes enseñar y recomendar. ¿Pero qué son? Conductas. Te enseño, hermano, que si tú sirves con un hermano, sirves mejor. Eso es sana doctrina. Y no que si dices que la palabrita o no la dijiste, híjole. No, pero ¿cómo está redactado? No, no está mal redactado. No, no, eso está mal. Peligroso. Es más peligroso tu conducta. Y no estamos diciendo ignorar la palabra, pues estamos en la palabra. Sigo leyendo. Si alguien enseña falsas doctrinas, ve cómo me llama la atención, hermano, cómo una cosa tan tremenda. Pablo relaciona falsa doctrina a conducta. Pero a nosotros nos encanta sacar los versículos de su contexto y hablar cosas que Pablo dice, ¿de qué están hablando? Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, así dice la Nueva Versión Internacional, le voy a decir que en el original usa la palabra piedad, piedad. Si alguno enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera piedad, vea cómo relaciona falsa doctrina, enseñanza con piedad. Y usted dirá, ¿y piedad quién es? Pues es una hermana no. La palabra piedad es la palabra Eusebia, que es lo mismo, o Eusebio, ¿sí? O sea, cuando usted conoce a un Eusebio, ese hombre es un piadoso, porque la palabra es ser piadoso. ¿Qué significa en el original la palabra piedad, hermano? La palabra piedad está difícil, no es tan fácil saber exactamente qué dice. Pero de todo lo que estuve leyendo saqué 3 frases. Una, es el equivalente al temor a Dios del Antiguo Testamento. Básicamente, temor a Dios. Y el temor a Dios, hermano, no es una doctrina. Es el principio de la sabiduría, pero no es una doctrina que me tengo que aprender. Ya aprendí lo que es temor a Dios. Ya. ¿Y ya por eso tienes temor a Dios? No, el temor a Dios es algo que práctico. Que yo no voy a criticar al hermano, no voy a hablar de más, no voy a estar en lugares inapropiados. Tiene que ver con la conducta. Devoción a Dios también es la piedad. Y una frase que me ayudó mucho es dar a Dios el lugar que merece en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras acciones. Eso es piedad. Ese es Eusebia. Ese es Eusebio, ¿sí? Piedad, piadoso. Un hombre piadoso es alguien temeroso de Dios, que tiene devoción para Dios, que le da a Dios el lugar que Dios merece. ¿Y qué lugar merece Dios? En mis pensamientos, en mi corazón y en mis conductas. Si usted me regresa al versículo 3, dice: si alguien enseña falsas doctrinas, corrígelo y discute con él y sácale los estatutos de nuestro... No, te está hablando de eso. Si alguien enseña falsa doctrina, apartándose de la sana enseñanza del Señor Jesucristo y de la doctrina, ¿cómo te vas a dar cuenta que es una falsa doctrina? Por lo que dice, por la palabra que dice. No. Te vas a dar cuenta de una falsa doctrina porque no vives una vida piadosa. Y la vida piadosa es un hombre temeroso de Dios, que guarda lo que dice, que no habla por hablar. Fíjese, está hablando aquí arriba de los que tienen amos. Y mire que la esclavitud es injusta, La esclavitud es injusta. Y todavía los primeros cristianos le decían: si tienes un amo no cristiano, sírvele bien. Y si tienes un amo cristiano, pues mejor, porque está sirviendo a alguien Y eso para ellos, eso es temor a Dios. Eso es piadoso, eso es piedad. Por eso, hermano, la sana doctrina es conducta. Es conducta. Tercero y último, está fuera de las cartas de 1 y 2 Timoteo, está en Tito, capítulo 2. Muy conocido, pero no lo podía yo dejar ir, ¿verdad? Tú en cambio, Tito 2, predica lo que va de acuerdo con la sana
doctrina. Bueno, la sana doctrina, ¿verdad? La Trinidad, no sé, la salvación. Y no estoy diciendo que eso no esté ahí. Claro que está ahí. Pero eso no le llamaban la sana doctrina. La sana doctrina son conductas. Enseña a los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales a que sean reverentes en su conducta. Conducta, sana doctrina, conducta. Y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar, sana doctrina, a las jóvenes, a las recién casadas, a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, tranquilitas, sana doctrina. Para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. ¿Sí? No, de la vida loca, no, sensatos. Con tus buenas obras delante, tú mismo, sé ejemplo tú de ellos en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, con un mensaje sano e intachable. Así avergonzará a cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada mal de nosotros. Si hay que dar un mensaje sano, sí, la palabra. Pero si la palabra, escúcheme, si la palabra en el corazón que tiene un corazón para Dios no trae un efecto de conducta, entonces no es la sana doctrina. Hermanos, vamos finalizando. ¿Esto cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Cómo conducirnos entre nosotros? ¿Cómo nos debemos relacionar entre nosotros, hermano? Debemos enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. ¿A qué? Debemos conocer la palabra. Por eso, hermano, les mandamos mensajes para que vayan, lean la palabra, hermano. Pero por favor, entre nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. ¿De qué? De que no es suficiente. O no quiero usar la palabra suficiente porque pensamos que de leer yo tengo que hacer algo más. No, sino que el mensaje de la palabra debe traer un efecto en nuestra vida. Y ese efecto mostrará si es doctrina verdadera o doctrina falsa. Porque yo comencé mi enseñanza diciendo, la doctrina verdadera y la doctrina falsa es relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a lo que yo pienso. Y vemos que no es relativa. No es relativa. No es relativo. A ver, ser respetable no es relativo. Ser un varón que te respeten no es relativo. Ser una mujer sometida a su marido no es relativo. Ser cuidadosa de su casa no es relativo. Ser un varón prudente no es relativo. Ser un joven sensato, ¿verdad? No es relativo. Ser una mujer bondadosa no es relativo. No es relativo, no es depende, bueno, pues es que tú lo… No. Es que eso es así o no es así. Punto. Entonces, ve cómo la sana doctrina no es relativa. Mis puntos doctrinales de lo que yo pienso es irrelativo. Como alguien me dijo alguna vez, pues ya cuando lleguemos delante del Señor veremos quién tenía la verdad, o a lo mejor los dos estábamos equivocados. Pues sí, ¿verdad? Discutiendo algún tema bíblico, ¿no? Sí, ya cuando lleguemos delante del Señor veremos quién tiene la verdad. Y luego se quedó y dijo, bueno, o a lo mejor los dos estamos equivocados. Porque es relativo. Ahora, no me vaya a salir con que entonces los mormones, no, a ver, tranquilo, estamos hablando de cosas lógicas. Ya eso ya no es relativo, ya es otra doctrina. Pero de las doctrinas cristianas son relativas en ciertos puntos. Pero la doctrina verdadera, según la enseñanza del Nuevo Testamento, no es relativa. Entonces, hermano, no es suficiente entre nosotros que digamos, bueno, mi hijo, mi hija, o el hermano, sí, ya, sí se sabe bien la doctrina. Se sabe bien la doctrina, la enseñanza, sí, está recibiendo la enseñanza. Qué bueno. Ahora oremos porque eso aflore el amor,
El amor desde un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera, que también lo vamos a platicar después. Pero tiene que haber, hermano, un resultado palpable, tangible, ¿sí? Así como en la ley, hermano, el que mataba, mataba, ¿no? Ahora es relativo, ¿no? La ley dice, el que mate tiene… bueno, en la sana doctrina, hermano, el amor es amor. El servicio es servicio. Y no es relativo, es absoluto, ahí está. Y a eso los cristianos del primer siglo le llamaban sana doctrina. ¿Cómo le llamemos sana doctrina después de siglos para acá, después del siglo V, sexto, decimosexto, siglo XX, XXI? Es problema nuestro. Pero realmente, ¿a qué le llamaban sana doctrina en el primer siglo? A la conducta que brota de la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Así es que, hermanos, entre nosotros no permitamos falsas doctrinas. O sea no, otra vez. No permitamos que alguien crea lo correcto, pero su vida sea un desastre. No permitamos, y sí tenemos que decirle al hermano, hermano, todo lo que tú sabes no va acorde con cómo te comportas. Hijo, sabes mucho de Biblia, pero tu conducta… Entonces puede ser que tu doctrina sea equivocada, ¿eh? No, pero si tú me la enseñaste. No, si yo te la enseñé, pero te estás comportando como yo me comporto. No, entonces tenemos doctrina diferente. O sea, la doctrina no podemos aterrizarla y completarla en un manual, en un libro o en una prédica como ahorita. Punto. La doctrina tiene que ver con la conducta. Y la conducta, hermano, determina si en verdad yo tengo una doctrina verdadera o una doctrina falsa. Repito, puedo yo tener un corazón dispuesto para Dios, pero me están enseñando mal y por lo tanto no veo el fruto en mi vida. Eso puede suceder. Me están enseñando bien, pero mi corazón no es correcto. Hay que corregir el corazón. Pero si tú tienes un corazón para Dios y te están enseñando y estás recibiendo y entendiendo el mensaje como debe ser, habrá resultados. Habrá una vida piadosa, una vida de temor a Dios, una vida de sujeción, de reverencia, de santidad. Esa vida, esa conducta se le llama la sana doctrina. Y esa es la que tenemos que enseñar nosotros. Si yo le enseño a una mujer que no se someta a su marido, le estoy enseñando una doctrina equivocada. Si yo le enseño a los hijos a no respetar a sus padres, le estoy enseñando una doctrina equivocada. Si yo le enseño a una mujer que deje su casa y que ande de arriba para abajo en los vecindarios, ¿verdad?, sin atender a su casa, esa es una doctrina equivocada. Nada que ver. Cuando hablamos de sana doctrina, libros, estatutos, no, reglamentos, manuales. No, cuando hablamos de sana doctrina estamos hablando de comportamientos, de conductas que honren y glorifiquen el nombre del Señor. ¿De dónde vienen esa conducta? De un efecto poderoso que tiene la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y si esa palabra en mi corazón no está teniendo efecto, tengo que revisar. Hay dos opciones nada más. Una, mi corazón no es correcto. Segunda, no es verdad la palabra que me están predicando, porque no está teniendo efecto. No hay de otra. No hay de otra. Si tú tienes un corazón correcto, tú sabes que es correcto delante de Dios. Y la palabra, como la enseñamos, como se te está predicando y como tú la estás entendiendo, si es que la estás entendiendo como nosotros, porque tú puedes recibir la palabra y no entenderla como te la estamos explicando, y no tienes efecto en esa vida, probablemente lo que te estamos enseñando no es correcto. También puede ser. Pero si tienes un efecto en tu vida, está bien. ¿Hay amor en tu vida? ¿Estás caminando a ser una persona respetable, honorable, sensata, prudente, sabia, entendida en tu conducta? ¿Así te conocen? Dale gracias a Dios por el efecto de la palabra en tu corazón. Estás en la sana doctrina. No, pero es que hay un detalle, que la palabrita, híjole, bueno, pues esa es quien la platicamos, podemos platicarla, no discutir, la platicamos. Porque también nuestra conducta es de no discusión. Y vamos a ver muchos otros temas, hermanos, a lo largo de estas semanas, cómo conducirnos en la casa de Dios. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Vamos a orar al Señor.
Vamos a orar al Señor, Dios Todopoderoso, y vamos a pedirle al Señor que abundemos en la sana doctrina, abundemos en la vida práctica, en la piedad, hermanos. No necesitamos, escúcheme, no necesitamos reunirnos nuevamente todos para expresar la piedad, para expresar la doctrina verdadera. Amén. No, ahí en la casa, ahí con los vecinos, hermano. Ahí cuando saludemos a un hermano, cuando nos encontramos un hermano, le hablamos a un hermano requiere algo. Ahí está la sana doctrina, hermano. En la casa, ve que hay muchas cosas que son en la casa, ¿sí? Todo tiene que ver ahí, hermano. Entonces la sana doctrina ahí está. ¿Cómo me debo comportar en la casa de Dios? Así. Así te tienes que comportar, Timoteo. Mi hermano, yo creo que Pablo estaba muy preocupado que Timoteo, como yo debo estar preocupado por mí mismo y por todos los pastores y por todos los que el Señor ha llamado a no volvernos predicadores profesionales, ¿verdad? Que sepamos predicar. Ya aprendí a predicar. Cuando yo me convertí, hermano, a Cristo, sí había eso en la iglesia donde yo me convertí. Aprender a predicar. Y cuando el pastor nos enseñaba a predicar, todos nos sentíamos, nos están enseñando a predicar. El día que yo predique, el día que tome un micrófono, el día que yo enseñe algo. Y nuestra meta era predicar. La meta de Pablo no era, quién sabe si Timoteo era un buen predicador. Por lo que se dice, no era muy así, valiente, que digamos, le daba como medio nervio el asunto. Pero Pablo no estaba preocupado de que fuera un buen predicador. Sí que trazara bien la palabra. Ojo, son dos cosas diferentes. Ser un buen predicador, pues hermano, en internet hay unos predicadores que te quedas en el helado, ahí te puedes escuchar las horas. Está bien, pero el anhelo de Pablo no era que Timoteo fuera un gran predicador, sino que trazara bien la palabra. Pero segunda cosa, que viviera la sana doctrina y así la enseñara. Eso es lo importante. Pastores, si tú no eres un gran predicador, si tú dices, es que yo no soy muy predicando, los hermanos como que se me aburren, no tengas problema. Sé feliz. ¿Listo? Pero si te ven vivir como un hombre íntegro, respetable, honorable, digno de ser imitado, hermano, dale gloria a Dios. Tú eres un maestro de la sana doctrina. Si tu esposa es sometida a ti, tus hijos viven en sometimiento a ti, puedes enseñas muchas cosas de la sana doctrina sin que te des cuenta. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Porque Dios no está esperando grandes predicadores, está esperando gente que enseñe la sana doctrina con su propia vida.